Bueno, entonces la idea es, la clase de hoy va a ser esencialmente la cinemática del cuerpo rígido, ¿no? Por supuesto, cuando pensamos en un cuerpo rígido nos referimos a un sistema de partículas. Piensen, ¿no?, que en principio la mecánica que estamos funcionando es la mecánica de la partícula, pero ahora, bueno, extendemos un poquito el concepto y pensamos en un sistema de infinitas partículas, ¿no?, que forman un sólido, un continuo, y la condición que le ponemos es, si quieren, un vínculo, vínculos holónomos entre las partículas, que es decir que las posiciones relativas entre ellas se mantienen fijas. ¿Está bien? O sea que si uno pone un sistema de referencia fijo al sólido, las posiciones de las partículas en ese sistema son fijas, constantes, valen siempre lo mismo. El cuerpo no se deforma. Es un cuerpo sólido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, si tienes una extensión natural del sistema de partículas, al caso, bueno, de tener infinitas partículas con infinitos vínculos holónomos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace? Nos reducen los grados de libertad. Originalmente tenemos 3 por infinito, 3n grados de libertad, pero bueno, tenemos también infinitos vínculos holónomos, que son las condiciones que le comenté, las posiciones relativas a las partículas fijas, y eso nos reduce el número de grados de libertad a, bueno, dependiendo de si el sólido como tal está ligado o no. Por ejemplo, un sólido libre de moverse en 3 dimensiones, sin ninguna ligadura, más que el hecho de ser un sólido. ¿Está bien? Fíjense que para determinar la posición unívoca de cualquier partícula del sólido, lo que tenemos que hacer es dar alguna posición del sólido, un punto, por ejemplo el centro de masa, pero podría ser cualquier otro, y los ángulos que me dan la orientación del cuerpo. ¿Está bien? Esto dicho cualitativamente, ahora lo vamos a ver en detalle, ¿no? Entonces, bueno, a ver, creo que acá hay un dibujito, si no es muy... este de acá, ¿no? Por ejemplo, queremos fijar la posición de una partícula cualquiera del sólido, esta que llamamos X'. Bueno, primero, ¿cómo la fijamos dentro del sólido? Bueno, ponemos un sistema de referencia fijo al sólido que se mueve con él, que llamamos S', en particular un sistema, en ese sistema de referencia, un sistema de coordenadas que tiene el origen, por ejemplo, acá en O. Y bueno, cualquier partícula del sólido tendrá una posición X' fija en ese sistema S', ¿no? Esa es la condición de sólido. ¿Está bien? Entonces, bueno, por supuesto, eso es que si nosotros queremos describir movimiento en el espacio de un sistema de referencia S, un sistema inercial, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, la posición de la partícula esta será un vector posición X, ¿está bien? Y por ejemplo, lo podría escribir en términos de la posición del punto O, ¿está bien? Y X', ¿no? Por supuesto, X es la suma de X O más X', ¿está bien? Bueno, fíjense que tanto XO, en el movimiento del sólido, XO va a estar cambiando, la posición del O va a estar cambiando, y también el vector X' va a estar cambiando, ¿no? Si bien, como más o menos vemos, es un vector que es fijo en el sistema S', ¿está bien? Como el sistema S' puede estar rotando, cambiando su orientación, también va a estar cambiando la orientación del vector X', ¿está bien? Si bien, fíjense que si el sólido se trasladara solamente sin rotar, el vector X' sería siempre el mismo, ¿no? Aún en el sistema S, ¿no? Estaría corrido, pero siempre tendría las mismas componentes. ¿Está bien? Formaría los mismos ángulos con los ejes fijos al sistema S. Si el sólido no rotara, si solo se trasladara. ¿Está bien? Bueno, pero en general el sólido no solo se traslada, sino que rota. Por eso le asignamos una velocidad angular instantánea, ¿no? Porque no es constante, pues depende del tiempo, va cambiando en dirección y sentido, ¿no? Y valor absoluto. Entonces, bueno, lo que decimos, bueno, es que en general si queremos, por ejemplo, dado un punto X', queremos calcular, por ejemplo, la velocidad en el sistema S, bueno, por supuesto hacemos la derivada de X respecto al T, y acá ponemos de manifiesto que estamos viendo la variación del vector X en el tiempo, pero relativa al sistema S. ¿Está bien?
cómo cambia en el tiempo el vector X en el sistema S. ¿Está bien? Bueno, por supuesto, como X es la suma de XO más X', será esta la expresión, la derivada de X será la derivada de la suma de las derivadas. ¿Está bien? Los dos referidas a X. Bueno, y acá viene la cuestión que, bueno, que ustedes ya la han visto, ¿no? El hecho de que si tenemos un sistema S', ¿está bien? Que rota respecto del sistema S, cambia su orientación. Fíjense que si queremos ver cómo cambia el vector, por ejemplo, X', que es lo que tenemos acá, queremos ver cómo cambia el vector X' respecto al T, visto del sistema S. ¿Está bien? Bueno, y de nuevo, el vector X' cambia por dos razones. Eventualmente podría ser que el vector X' estuviera cambiando en S'. No es el caso acá porque es un sólido, pero podría estar cambiando en general, ¿no? O sea, el punto este podría moverse relativo al sistema S', ¿no? Si no fuera un sólido. Si se deformara, por ejemplo, fuera un sólido elástico, ¿no? Un cuerpo elástico se deformase. En ese caso X' estaría cambiando. Entonces, bueno, eso es lo que tiene en cuenta esta derivada, ¿no? Cuando quiero escribir cómo cambia X' respecto de S, considero primero que X' podría cambiar respecto de S' también. No es el caso, por lo que ponemos a cero, pero no importa, la expresión general es esa. Pero también, aún en el caso de que X' sea fijo, X' cambia relativo a S porque el sistema S' está rotando. Entonces, el vector este está cambiando su orientación. ¿Y eso cómo se escribe? Bueno, formalmente se escribe como el producto vectorial entre justamente la velocidad angular, omega, producto vectorial con X'. ¿Está bien? Eso me dice cómo cambia la orientación del vector X' respecto, ¿no?, del sistema original S, que es el que nos interesa. Entonces, bueno, la contribución del cambio de X como vector en el tiempo referido al sistema S tiene las dos componentes, un eventual cambio en S' y la rotación del sistema S' que lleva a que el vector X' también cambie su orientación. ¿Está bien? Entonces, bueno, justamente como el vector en este caso es el cuerpo es un sólido, el vector X' es fijo en el sistema S', esto vale 0. Entonces la contribución de este término solo es la correspondiente a la cambio de orientación, a la rotación del cuerpo, ¿no? ¿Está bien? El omega X'. Mientras que esto de acá, bueno, esto no es otra cosa que la velocidad del punto O, ¿no? Es la variación de la posición XO respecto al tiempo, medida del sistema S. Entonces uno en principio dice, bueno, por ejemplo, la velocidad de un punto cualquiera del sólido la puedo determinar conociendo la velocidad del punto O, el origen del sistema que estoy usando, por ejemplo, más omega vector X', bueno, y X' lo puedo escribir como justamente X menos O, ¿no? La diferencia entre el punto que estoy considerando del sólido, ahora visto referido al sistema S, ¿no?, y la posición de O. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Es simplemente una manera de escribir. Entonces, Sí. bueno, la cuestión ahora es que, bueno, uno dice, bueno, acá elegí un particular S' y a eso le correspondía que yo estaba rotando alrededor de O con esta omega. ¿Está bien? ¿Qué pasa si elijo un sistema distinto? Por ejemplo, que no esté acá, que esté en otro lado, ¿no? ¿Cómo cambiarían las cosas? Por ejemplo, este omega dependerá de cuál es el sistema que elija, de dónde está su origen, cosas así. Bueno, justamente la idea es ver que eso no es así, que afortunadamente el omega es una propiedad del cuerpo, no depende del sistema de referencia S' que use fijo el cuerpo. ¿Está bien? Y eso se ve más o menos rápido. Por ejemplo, tomamos dos sistemas cualquiera, ¿no?, fijos al cuerpo, este y este. Los pongo con orientaciones distintas y en puntos distintos. ¿Está bien? Quiero ver digamos, la velocidad del punto este del sólido. Que en un sistema está dado por, digamos, la posición en el sólido está dado por este vector en un sistema, en el otro está dado por este. ¿Está bien? Pero bueno, si yo, digamos, por hipótesis digo, bueno,
dejemos la posibilidad de que el omega dependa de cuál es el sistema. Bueno, llamemos omega 0 al que corresponde a este sistema con origen en O, omega O' a este, al que correspondería al sistema con origen en O'. Entonces, bueno, la expresión que teníamos antes, la velocidad del punto X, referida siempre al sistema S, será, bueno, en el caso que usemos el sistema O, será BO más el omega O correspondiente por este vector que es X menos XO. ¿Está bien? Igual como eso. Pero bueno, si usáramos el otro sistema, lo equivalente sería BO', la velocidad de esto, más el omega O', producto vectorial, por el vector este, que es por supuesto X menos XO'. ¿Está bien? Hasta ahí no hay ninguna... Es exactamente la misma expresión que hemos usado, haciendo, digamos, dando la posibilidad de que el omega dependa del sistema que use, ¿no? Fijo al sólido. Bueno, pero por otro lado, por ejemplo, fíjense la velocidad del punto O', yo la podría escribir de la manera general, siendo que es un punto también del sólido, con referencia al sistema O, usando como referencia al sistema O. Entonces el BO' será el B de O más omega O, producto vectorial, por el vector que va de O a O', ¿no? O sea, XO' menos XO. ¿Está bien? La forma alternativa de escribir el BO'. Bueno, y fíjense que si lo reemplazo acá, el BO', esta expresión de acá lo reemplazo acá, simplifico los BO, me queda esta igualdad acá abajo, ¿no? Me queda que esto de acá es igual, bueno, a esto más esto, ¿no? Esto de acá. Y bueno, fíjense entre estos dos, que acá puedo simplificar este con este, ¿no? El omega 0 por X O, omega 0 por X O aparece a los dos lados con el mismo signo. Bueno, o si quieren paso esto para la izquierda, ¿está bien? Y saco el factor común omega O, y me queda simplemente X menos XO'. ¿Bien? Entonces, bueno, digamos, de este lado me queda esto, omega O vectorial X menos XO', y del otro lado me queda omega O', producto vectorial por lo mismo, X menos XO'. Fíjense que estas cosas tienen que ser iguales, pero esta igualdad tiene que valer cualquiera sea el X, no interesa cuál es el punto que estoy usando, y cualesquiera sean los puntos O y O', ¿no? Que me definieron las distintas velocidades y posiciones, ¿no? Velocidades angulares. Entonces, bueno, dado que esto tiene que valer para todo X, XO y XO', esto solo puede ser posible si las dos velocidades son iguales, ¿no? Los paréntesis son iguales, bueno, esto será... Entonces, bueno, lo que concluimos es que las velocidades angulares son independientes de cuál sistema estoy usando yo para definirlo, si quieren, ¿no? Porque en cierto sentido la velocidad angular me está diciendo cómo está cambiando la orientación del sistema S' respecto de S, ¿no? En el tiempo. Uno dice, bueno, uno esperaría a priori que dependa de cuál es el sistema S' que estoy usando, pero bueno, afortunadamente no es así. Entonces, en general, siempre vamos a considerar el omega sin ningún subíndice, ¿no? El omega es una propiedad del cuerpo, ¿no? De cómo cambia su orientación, independientemente del sistema S' que use para definirla, ¿no? O para determinarla. ¿Está bien? Entonces, por eso siempre escribimos la expresión. Bueno, un poco acá está la deducción esa. La expresión así, la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo, siempre referida al sistema S, es la velocidad de un punto de referencia más omega, la velocidad angular que ya sabemos independiente del sistema, por X menos X. ¿Está bien? Esa tiene la forma de determinar. Bueno, algunas consecuencias de esto, fíjense, fíjense si esto lo multiplicamos escalarmente por omega en los dos lados, ¿no? Fíjense que esto de acá es perpendicular a omega, ¿no? Es el producto vectorial de omega con otro vector. ¿Está bien? Así que el producto de esto con omega me da 0. Escalar, ¿no? Entonces, fíjense que lo que nos queda es que omega escalar b es igual a omega escalar b0. ¿Mm? O sea que fíjense que esto me daría, salvo un factor módulo de omega, me da la componente del vector velocidad del punto
genérico del cuerpo en la dirección de omega, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que esto me está diciendo que la componente de la velocidad de cada punto del cuerpo en la dirección de omega es la misma. ¿Está bien? Siempre. Entonces, en particular, imaginémonos, por ejemplo, en un momento que, no sé, que la velocidad de cualquier punto del cuerpo, o cualquiera, digamos, sea cero en un instante, la componente en la dirección de omega. O sea que B sea perpendicular a omega en algún momento. Alguna de las velocidades. ¿Eh? Bueno, fíjense que entonces todas las velocidades van a ser perpendiculares a omega, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si elegimos un punto de referencia O', fijo en el sistema S', ¿está bien? Tal que su velocidad sea cero, o sea, la condición sería escribir la relación previa, ¿no? Ponemos que la velocidad sea cero, esto sea cero. Entonces queremos elegir un O', digamos, distinto en general de este, tal que su velocidad sea cero en ese instante, ¿no? Cuando se tiene esta velocidad angular omega. En el momento en que, además, sabemos que todas las velocidades son perpendiculares a omega. ¿Está bien? Entonces, bueno, la condición que le ponemos es que esa velocidad sea cero, sea escrito de esta manera. La velocidad de O' sería B de O más omega por XO' menos XO, sea cero. Fíjense que esto siempre es posible, es posible siempre encontrar esta expresión es posible que sea cero. ¿Eh? Porque, bueno, justamente por la condición que habíamos dicho antes, que en el momento que estamos considerando, las velocidades son todas perpendiculares a omega. Entonces, esta B0 es perpendicular a omega. Y como este es un vector perpendicular a omega, entonces esta igualdad se puede cumplir. ¿Eh? Que esto sea cero. O sea, siempre puedo encontrar un vector acá cualquiera, tal que me dé algo que es perpendicular a B0, ¿no? Que es menos B0, quiero decir. Entiendo que B0 es perpendicular a omega. ¿Por qué? Bueno, porque esto por construcción es perpendicular a omega. ¿No? En cualquier otro momento, cuando en general las velocidades no son perpendiculares a omega, esto no lo podría cumplir, ¿no? Si acá tuviera un B0 que no es perpendicular a omega, esto no tiene solución. ¿Está bien? Entonces, bueno, la idea es que siempre podré encontrar una posición O' tal que esa velocidad sea cero, su velocidad sea cero. ¿Está bien? Entonces, fíjense que tenemos en ese momento un punto fijo al sistema S', el O', que tiene velocidad cero. ¿Está bien? Mientras que, por supuesto, el sistema está rotando, está moviéndose, el omega no es cero, está cambiando. Entonces, eso me está diciendo que digamos que el objeto, el sólido, está rotando instantáneamente alrededor de ese punto. ¿Está bien? Ese punto fijo al sistema S' está fijo y el sistema S' está cambiando su orientación de manera que está rotando alrededor de ese punto. ¿Está bien? Del punto primo. Por supuesto, digamos, un eje paralelo a omega que pasa por O', ¿está bien? Es lo que llamamos el eje instantáneo de rotación, ¿no? Bueno, y en principio eso es posible, siempre podemos elegir un eje instantáneo de rotación si la velocidad del cuerpo no tiene componente en la dirección de omega, ¿no? ¿Está bien? O sea, si son perpendiculares. De hecho, justamente una rotación alrededor de un eje fijo me da que las velocidades son todas perpendiculares a omega, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero bueno, siempre, eventualmente, fíjense, como todas las velocidades paralelas a omega tienen la misma componente, valen lo mismo, ¿eh? Al hablar de omega, entonces siempre puedo elegir un sistema de referencia que se mueva con esa velocidad en la dirección de omega, de manera tal que la velocidad relativa de las partículas del cuerpo respecto a ese sistema tiene componente cero en la dirección de omega, ¿no? O sea, me muevo en la dirección de omega con la misma velocidad que las partículas del cuerpo. Bueno, en ese sistema, de nuevo, sí tengo velocidad cero y puedo hacer esta misma construcción. Entonces, fíjense que esto me dice que en general
uno puede escribir el movimiento instantáneamente, ¿no? Como una traslación a lo largo de la dirección de omega, del omega instantáneo en ese momento, más una rotación pura alrededor de un eje. ¿Está bien? Sería una especie de movimiento como de tirabuzón, ¿no? Que está, digamos, el sistema está rotando alrededor de un eje fijo y además está trasladando la misma dirección de ese eje, ¿no? Instantáneamente, por supuesto. Tanto omega como esa velocidad pueden estar cambiando instante a instante. ¿Está bien? Fernando, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? sí, claro. No entendí bien por qué esta parte de la perpendicularidad entre omega y la velocidad que nos está No, garantizando con todo esto, digamos. O sea que, digamos, primero esto, ¿no? Que todas las componentes a lo largo de omega de todas las partículas del cuerpo son la misma. Esto sí, claro de esto, ¿no? sí, eso lo vi, sí. Bueno, entonces fíjate que si en un instante una de ellas, cualquiera, es cero, Hmm, entonces todas son cero. Quiere decir que todas no tienen componente en omega, son todas perpendiculares. bárbaro, esa parte también. ¿Está bien? Sí, genial. Entonces, bueno, Después, eso. Sí. esto quiere decir que B cero también es perpendicular. Si no lo hubiera sido esa originalmente, bueno, todo. ¿Eh? Claro. Entonces, este es perpendicular. Entonces, este es un vector perpendicular a Hmm, omega y este también por construcción. claro. Entonces, bueno, esto puede ser cero, o sea, esto puede cancelar el B cero solo si son perpendiculares, ¿no? Si Claro, o este sea, te tuviera una garantizás que que, valga, que haya una. Claro, ok. que haya un XO', ¿no? Que haya Claro, 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 ok. eso te garantiza que existe. ¿Eh? Y fíjate Ok. que si existe ese, existen todos los que están a lo largo del eje paralelo a omega, ¿no? Por construcción. Todos ellos también satisfacen la misma condición. Ok, ¿Eh? claro, el eje paralelo a omega, ok, Que pasa por O, este por acá, también cumple con esta relación. Porque, digamos, ok. lo que entra acá es solamente la componente, lo que importa es la componente perpendicular a omega. Mm, ok, ok. ¿Eh? Entonces, todos los X que tengan la Ujú. misma componente, o sea, ese sería el eje instantáneo de rotación, ¿no? Ok, y sobre ese eje está rotando, digamos, nuestro cuerpo. Eso Claro, sería. claro. Ok. Claro, si tomás ese O', entonces la Mm, velocidad de todo cuerpo sería la velocidad de O', que es cero, mm, más omega por X menos XO'. claro. Ok, O sea, claro, sería claro. una Ok. rotación pura. ¿Está bien? Fíjense una Perfecto. cuestión. No, una cuestión que es importante, está bien que la consulta viene bien porque, mira, porque ese punto, este XO, no necesariamente está dentro del cuerpo, ¿no? Es fijo en el sistema C', ¿está bien? Sí, ok. Pero podría estar Claro. afuera. ¿Eh? No necesariamente está dentro del cuerpo, puede estar rotando alrededor de un eje externo. Ok, ¿Eh? claro, sí. Ok, perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Está bien? Bueno, entonces, de nuevo, esto si quieren es una representación mental que uno puede hacerse instantáneamente de cómo se mueve el cuerpo, ¿no? ¿Está bien? Como una rotación pura alrededor de un eje más una traslación a lo largo de la dirección del mismo eje. ¿Está bien? Esa sería, si quieren, la forma más general de movimiento, ¿no? El sólido. Bueno, un pequeño repaso vamos a hacer, y sobre todo para fijar la notación que vamos a usar de matrices de rotación, ¿no? Que es lo que van a ser indispensables para lo que viene. ¿Está bien? Fíjense que justamente lo que teníamos acá, ¿no? Teníamos acá, ¿no? Tenemos dos, bueno, en realidad, acá. Tenemos esencialmente dos sistemas, ¿no? El sistema S, nuestro sistema de referencia, de laboratorio, si quieren llamarlo, ¿eh? Y un sistema S', S' fijo al cuerpo, ¿está bien? No cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, ¿la idea cuál es? La idea es tratar de describir cómo está orientado este sistema S' respecto de S, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, lo más simple es pensar, por ejemplo, que los orígenes coinciden, ¿no? Que tenemos S y S' con los orígenes coincidiendo y entonces queremos ver cómo describir de manera apropiada la orientación de S', ¿no? Imaginaremos que serán algunos ángulos, bueno, pero vamos a ver cómo lo definimos correctamente, ¿está bien? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es considerar, por ejemplo, las que llamamos matrices de rotación. ¿Mm?
Imaginemos que tenemos el sistema S y el sistema C'. El sistema C' estará medio torcido como está acá, pero con los orígenes coincidiendo. ¿Está bien? Entonces tenemos un vector cualquiera. Imaginemos, por ejemplo, yo no lo dibujé, lamentablemente ahora veo que hubiera sido bueno, pero no importa, no es. Si coinciden los orígenes, ¿está bien? Fíjense que el vector, o sea, si x fuera 0, x' y x serían la misma, ¿no? El mismo vector. ¿Eh? Bueno, está escrito acá, ¿no? Si x fuera 0, serían el mismo vector, estrictamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, serían el mismo vector, pero el mismo vector tendría distintas componentes sobre S que sobre S'. ¿Está bien? Porque los ejes están torcidos uno respecto al otro, ¿no? Están inclinados. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es considerar eso, ¿no? Consideremos lo que decimos, lo que acabamos de ver, es decir, pensamos que tenemos dos sistemas que coinciden sus orígenes, el sistema S y el sistema S', y un mismo vector. En el sistema S tiene componentes, llamemos X y Z, y en el sistema C' tiene componentes X' y Z'. Lo llamamos X', por más que sea el mismo vector, ¿no? Formalmente, pero bueno, porque estamos refiriendo sus componentes al sistema C'. ¿Está bien? Es una notación, si quieren, pero no es. Es el mismo objeto, en realidad. Dos nombres distintos, pero la razón justamente es esa. ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿A quién estamos refiriendo sus componentes? ¿Está bien? Bueno, entonces, aquí llamamos matriz de rotación. La matriz de rotación llamamos nosotros en particular a la que nos relaciona unas componentes con las otras. ¿Eh? Sabemos que hay una transformación lineal que nos lleva de los X a los X'. Y matricialmente, si consideramos, por ejemplo, los vectores estos como vectores columnas, como están escritos acá, podemos escribir la forma compacta matricial, decir que las componentes de X' son una matriz de rotación R aplicada a X. ¿Está bien? Al vector X. Bueno, y sabemos que estas matrices son matrices que llamamos ortogonales, ¿no? Recuerdan eso. Por ejemplo, justamente la condición esta es que justamente este es el transformado de este, si quieren, pero es el mismo vector, ¿no? De manera que sus módulos son iguales. Entonces, por ejemplo, si calculo el módulo de X, que matricialmente lo puedo escribir, sería el módulo al cuadrado, ¿no? Sería el producto escalar de X consigo mismo, pero matricialmente lo puedo escribir como X traspuesto aplicado a X, ¿no? Imagínense el X traspuesto, o sea, el vector fila, multiplicado por el vector columna. ¿Eh? Eso me da el escalar X por X. ¿Está bien? El módulo de X al cuadrado. Bueno, lo mismo con X', ¿no? X', y por supuesto son iguales. El mismo vector tiene el mismo módulo al cuadrado también. Entonces, bueno, de nuevo, usando esta transformación, X' lo escribo como RT, Rx, R aplicado a X, todo eso traspuesto, por Rx, ¿no? Que es el otro X'. Y por supuesto, uno sabe que matricialmente esta operación, cuando uno transpone un producto matricial, bueno, también se transponen las posiciones, ¿no? Sería así. Entonces, fíjense que nos queda que esto tiene que ser, estas dos cosas tienen que ser iguales, ¿no? Cualesquiera sea la matriz esta, de manera que esto tiene que ser la identidad. R traspuesta por R es la identidad. O sea que R traspuesta es su propia inversa, ¿no? La inversa de R. O sea, eso es lo que define que sea ortogonal, ¿no? Que la traspuesta sea, que la inversa sea la traspuesta en la matriz. Dice que es ortogonal, ¿no? Esta es la condición, es verdad. Bueno, otra cosa que se deduce rápidamente, bueno, que el determinante, fíjense el determinante del producto este, que es el determinante de la identidad, que es 1. El determinante de un producto es el producto de los determinantes, y el determinante del traspuesto es igual al determinante de la matriz sin transponer. Tenemos que el determinante de la matriz R al cuadrado es 1, o sea, que el determinante vale más o menos 1, ¿no? O sea, las matrices ortogonales tienen determinante más o menos 1. Y por supuesto el signo no corresponde, si es más corresponde a rotaciones puras, y si es menos quiere decir que hay alguna inversión de ejes, ¿no?
¿Está bien? Fíjense, ¿no? Que sí. Por ejemplo, si al aplicar R a un vector simplemente le cambio el signo, bueno, quiere decir que le estoy cambiando la dirección de los ejes, ¿no? ¿Está bien? Bueno, la cuestión de los autovalores, ¿no? También de esta matriz ortogonal. Si queremos calcular los autovalores y autovectores, no la condición. Los autovectores son estos, lo que cumple esta condición. ¿Está bien? Bueno, en general, bueno, esto está hecho en forma muy general, pensando que podrían ser complejos estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno a esto le toma, digamos, el traspuesto, todo esto lo transpone y lo conjuga, si fuera complejo, ¿no? ¿Está bien? Esa operación de transponer y conjugar bueno, acá se representa con el superíndice este, ¿no? Con esta cruz. Una daga, ¿no? Tal vez lo han visto en álgebra, se llama la operación daga, ¿no? Es transponer y conjugar, no importa. Pero bueno, entonces si uno transpone y conjuga esta expresión, bueno, de nuevo, al transponer cambian el orden, ¿no? Y además, bueno, se transpone cada uno de ellos. Y se conjuga, bueno. Por lo cual, bueno, acá no importa porque este es un escalar, no importa el orden, pero bueno, eso sí queda conjugado, ¿no? El escalar, si fuera complejo. ¿Vale? Bueno, en el caso que nos interesa, es justamente como es, digamos, como la matriz esta es real, su traspuesta conjugada es simplemente la traspuesta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esto y la traspuesta son lo mismo, quiero decir. Entonces, bueno, fíjense que si multiplicamos las dos, esta la premultiplicamos por esta, miembro a miembro, ¿está bien? Nos queda esta expresión de acá, de un lado, que por supuesto, como esto es la identidad, me da esto, mientras que del otro lado me queda el producto de estos dos. Esto me queda, por supuesto, el módulo lambda al cuadrado, y acá, de nuevo, me queda lo mismo que está acá. Entonces, fíjense que esto me dice que el módulo de los autovectores al cuadrado son todos 1. ¿Está bien? Estas cosas lo estoy haciendo porque estoy dando la posibilidad de que tenga estos autovalores, autovectores que fueran complejos, ¿no? Por eso uso la condición de traspuesta conjugada, ¿no? Pero bueno. Entonces fíjense que en todos tienen módulo 1, los autovalores de las matrices ortogonales. ¿Está bien? Bueno, entonces cuando uno digamos, escribe la ecuación de los autovalores, el determinante de R menos lambda por I, la identidad igual a 0, ¿está bien? O sea, fíjense, acá tenemos, en el caso que nos interesa, tenemos matrices de 3×3, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que todos los coeficientes que aparecen de esta ecuación, esto va a ser un polinomio en grado, digamos, n para lambda, ¿no? ¿Está bien? En el caso nuestro será un polinomio cúbico para determinar lambda, con coeficientes que son todos reales, ¿no? Determinados por la matriz R, que es una matriz real. Entonces, bueno, los lambda, los resultados de esta ecuación, de este polinomio grado 3 igual a 0, ¿qué van a hacer? Van a ser reales o, si son complejas, van a aparecer como pares conjugados, ¿no? Entonces, bueno, pero sabemos que todos tienen módulo 1, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense que como en particular acá tenemos la dimensión 3, ¿sí? Entonces, al menos una de las raíces va a tener que ser real, ¿no? ¿Está bien? Porque si no, porque tienen que aparecer pares complejos conjugados si fuera compleja, ¿no? Y no puede haber.
siendo 3 raíces, una tiene que ser real, ¿no? Entonces, una por lo menos tiene que ser real. Entonces, bueno, sabemos que siempre esta matriz ortogonal va a tener un autovalor que va a valer 1. ¿Está bien? Bueno, 1 o menos 1. Si la matriz es una rotación pura, va a valer 1. ¿Está bien? Mientras que, bueno, si permitiéramos que hubiese reflexiones, podría ser menos 1. ¿Está bien? Pero bueno, nosotros vamos a considerar solo matrices de rotación, que son las que nos interesan a nosotros. Nos interesa determinar orientaciones de ejes, son rotaciones puras, no vamos en ningún momento a hacer ninguna reflexión. De manera que las matrices que nos interesan de rotación siempre van a tener algún autovalor que vale 1. ¿Está bien? Fíjense que eso qué significa. Bueno, eso significa que si yo aplico la matriz al autovalor correspondiente, me va a dar el mismo vector. O sea que ese vector no va a cambiar sus componentes al aplicar esa rotación. ¿Está bien? Claramente ese vector, ¿quién es? Es el vector que está en la misma dirección del eje, ¿no? De rotación. O sea que no cambia sus componentes, no rota, digamos. ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, el autovector que corresponde al autovalor 1 es el que me da justamente la dirección del eje de rotación. Dirección y sentido, si quieren. Entonces, uno puede sistemáticamente, si le da una matriz de rotación, calcular también cuál es el eje asociado, ¿no? ¿Está bien? Simplemente calculando el autovector correspondiente al autovalor 1. Bueno, si tienes una cuestión técnica. Pero, bueno, lo que es más importante es esto. ¿Qué pasa si hacemos 2 rotaciones sucesivas? O sea, llamamos a la matriz esta, ¿no? R1, R2. En el cual primero aplico, digamos, la rotación R2 y después aplico la rotación R1, ¿no? Imagínense que esto se lo aplica a un vector columna X y Z. La primera aplicación me da las componentes en un sistema rotado y la segunda aplicación me da las componentes con otra rotación adicional. ¿Está bien? Esto sería una composición de 2 rotaciones. Entonces, de nuevo, bueno, si calculo el producto A traspuesto por A, bueno, por su expresión, por su definición, y uso, ¿no?, la condición de que esto tengo que también, cuando transpongo el producto, tengo que cambiar el orden también. Fíjense que acá me aparece esto por esto que es la identidad, lo que me deja esto por esto que también es la identidad. O sea que, de nuevo, la composición de 2 rotaciones también tiene esta misma condición, o sea que es ortogonal. ¿Está bien? Y por supuesto, si digamos el determinante de cada uno de ellos era positivo, si eran rotaciones puras, bueno, el determinante de su producto también va a ser positivo. ¿Está bien? Entonces van a ser también rotaciones puras. O sea, una composición de rotaciones también es una rotación. ¿Está bien? Bueno, y eso es una de las condiciones para que digamos, la operación esta de composición de matrices o producto de matrices de rotación sea un grupo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, de hecho es un grupo, ¿no? Se llama el grupo ortogonal de la dimensión que correspondiera, ¿no? En el caso de las matrices ortogonales de D por D, bueno, es un grupo ortogonal que se llama OD, ¿no? Además, digamos, como el parámetro del grupo, que son los ángulos de rotación, son parámetros continuos, también es un grupo continuo, digamos, que se llama un grupo de Lie, ¿no? Si le gusta, tiene de grupo, grupo de Lie. Pero fíjense que el grupo ortogonal incluye no solo las rotaciones, sino también reflexiones. Y si uno se restringe a solo rotaciones, el grupo, bueno, también ese subgrupo, digamos, también es un grupo, ¿está bien? Que es el grupo especial, que se llama LC, Special, ¿no? El grupo especial, SO, correspondiente a... En nuestro caso, lo que nos interesa en el famoso SO3, ¿no?
el grupo de rotaciones puras en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Fernando, una pregunta. Sí, dígame. Nosotros acá estaríamos parados en el sistema que está, digamos, en el eje de rotación, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No ¿No? estás parado ningún. No, 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 no. Estos son simplemente. Fíjate que acá lo que estás describiendo son Mm. componentes, ¿no? De un mismo vector en dos sistemas, uno rotado respecto del otro. La materia de rotación, lo que te está diciendo, te está describiendo cuán rotada está un sistema respecto del otro. Ok, ok, Nada más que eso. perfecto. Si querés, o sea, te relaciona componentes del mismo vector en dos sistemas distintos, uno rotado Claro, claro, respecto al sí. otro. Nada Perfecto, más que eso. perfecto. Pensé que. Ok, genial, gracias. No, pues, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, es simplemente un recuerdo, un poco de repaso, ¿no? De las matrices esta de rotación, de cómo se usan, ¿no? Qué significan, por lo menos en el contexto nuestro. ¿Eh? Y entonces, bueno, la idea entonces, ¿cómo describimos? Lo que nos interesa ahora es cómo describimos la orientación del cuerpo, ¿no? Del cuerpo. Sí, del cuerpo en el sentido de que la orientación del cuerpo la describimos en términos de la orientación del sistema S' fijo al cuerpo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, para empezar, fíjense, una forma que se deduce un poquito de lo que vimos sería decir, bueno, primero, antes que nada, ¿qué pasa si el cuerpo va cambiando en el tiempo, ¿no? Su orientación. Pensemos qué le pasa, por ejemplo, a un vector fijo en el cuerpo, ¿no? A un vector que llamemos X, la posición de un punto fijo del cuerpo, ¿está bien? Entonces lo que habíamos llamado antes X', no es otra cosa que X menos XO, ¿no? Lo que teníamos acá, el X' ¿no? Un vector fijo en el cuerpo, que es X menos XO, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo cambia en el tiempo? Bueno, en un diferencial de tiempo, fíjense que su cambio es, el cambio, digamos, la componente de B0 desaparece, ¿no? Si hago X menos XO, esto acá, ¿no? Su velocidad sería B menos esto, ¿no? ¿Está bien? B menos esto. Bueno, lo que tengo acá, ¿no? La velocidad, el cambio, digamos, el cambio de X' sería B menos B0, ¿no? El cambio de B menos el cambio de B0, de X0, que es omega por X menos X0, ¿no? Entonces, en un diferencial de tiempo, el dx menos el dx de t menos dx0 de t, que es esto de acá, la diferencia de todo, es omega por esto. De manera que el cambio, digamos, en un diferencial de tiempo será este de acá, ¿no? Paso el diferencial de tiempo acá es lo que tenía antes, ¿no? Dx de t menos dx0 de t igual a omega por x menos x0. ¿Está bien? Entonces, bueno, si yo quisiera ver cómo es ese vector en un tiempo genérico, puedo hacerlo integral formalmente, aunque sea. El vector en tiempo genérico será el vector en un tiempo de referencia original, t0, t igual a 0, más, bueno, la integral de esto entre 0 y t, para todos los tiempos intermedios. ¿Está bien? Es simplemente la integral de este objeto acá. Fíjense que digamos, en cada diferencial de tiempo, lo que tengo acá es una rotación pura, ¿no? Con esta velocidad angular, estoy rotando un ángulo que vale omega por dt, alrededor de un eje que pasa justamente por el eje de rotación, por donde estaba por omega, ¿no? ¿Está bien? Estoy rotando.
alrededor de omega, digamos, con ese ángulo. Entonces fíjense que formalmente esto, ¿qué cosa es? Es una composición de rotaciones infinitesimales, ¿no? En un primer dt, digamos, roto omega por dt, alrededor del omega en ese instante. En el instante siguiente, roto un omega de t más dt por dt. ¿Está bien? Y así sucesivamente. O sea, lo que estoy haciendo acá es una composición de rotaciones, una continua sería, ¿no? Pero eso es una sucesión de rotaciones que sabemos que justamente por la propiedad de grupo que habíamos visto antes, una composición de rotaciones también es una rotación. Entonces, por más que este vector haya llegado desde su posición original a su posición final a través de una sucesión de infinitas rotaciones en general distintas, ¿no? Muy complicadas, ¿no? La composición total se puede pensar como una única rotación que lleva desde la posición inicial a la posición final. ¿Eh? O sea, todo esto de acá, ¿está bien? Es la componente que corresponde a una rotación pura. ¿Está bien? O sea, la diferencia entre los dos vectores, el vector S, es simplemente una rotación pura, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, uno dice, está bien, entonces podría, por ejemplo, yo, si quiero dar la posición del cuerpo en un instante cualquiera, doy, por ejemplo, una matriz de rotación que me lleva el cuerpo desde la posición inicial de referencia a la posición que estoy considerando. ¿Está bien? Imaginémonos, por ejemplo, entonces que inicialmente elegimos el sistema S o el sistema S' que fijo al cuerpo de manera tal que coincida exactamente con el sistema S del laboratorio, ¿no? Hacemos coincidir los dos sistemas. ¿Está bien? En el t igual 0. Y después dejamos que evolucione. Entonces, bueno, como vemos, por más complicada que haya sido la evolución, la orientación de S' respecto de S va a ser una rotación, una única rotación pura que me lleva directamente, esa única rotación me lleva de la posición instantánea de S' a la posición de S. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces digo, bueno, si yo doy una matriz de rotación que da cuenta de eso, bueno, puedo describir la orientación del cuerpo en un instante cualquiera. ¿Está bien? Entonces, bueno, una forma de describir eso sería dar la matriz de rotación. ¿Cómo doy la matriz de rotación? Bueno, podría dar, por ejemplo, un eje de rotación y el ángulo rotado. ¿Está bien? Fíjense por lo que habíamos visto antes, ¿no? Toda matriz de rotación tiene un autovalor 1, cuyo autovector corresponde a un eje de rotación. ¿Está bien? Entonces uno podría dar la dirección de ese eje y el ángulo rotado, y con eso tendría la rotación que me lleva el sistema S' al S, ¿no? O sea, que me describe cuán rotado está el cuerpo respecto de la posición inicial de referencia. ¿Está bien? Fíjense que eso me da un eje de rotación, tiene esencialmente 2 grados de libertad, ¿no? Porque no me interesa la longitud, me interesa solo la orientación. Puedo dar un versor, nada más. ¿Eh? Esos son 2 grados de libertad. Y además tengo el ángulo rotado, que me da un grado de libertad adicional, o sea que tengo 3 grados de libertad asociados a la rotación. ¿Está bien? Y por supuesto tengo la traslación, pero de nuevo la traslación la puedo dar con un vector, ¿no? Que va del punto del origen de S al origen de S', al punto O, digamos. ¿Eh? Entonces, bueno, ese vector, la posición esa también son 3 componentes, son 3 grados de libertad. Entonces, fíjense que que podemos dar la posición de un punto cualquiera del cuerpo, conociendo la posición de O y la orientación. La posición lo doy con el vector, 3 grados de libertad. La orientación lo doy con, por ejemplo, el eje de rotación y el ángulo rotado. Otros 3 grados de libertad.
sea, son 6 grados de libertad, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Un cuerpo sólido, libre de moverse en el espacio de 3 dimensiones, tiene 6 grados de libertad. ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Está claro? Entonces, bueno, eso si quieren, eso se lleva al nombre de un teorema que, o sea, que me dice esencialmente que dando una traslación y una rotación puedo llevar el cuerpo a cualquier posición que tenga, desde cualquier otra. ¿Está bien? Ese es el teorema de Charles, se llama. ¿Está bien? Una única traslación y una única rotación me lleva el cuerpo de una posición de referencia cualquiera a la posición actual. Lo que está detrás es la composición de rotaciones infinitesimales, que es una rotación también, entonces la puedo considerar como una única rotación. Y sí, bueno, y la traslación, que de nuevo, eso sí, es claramente, puedo considerar la traslación final, ¿no? No me interesa cómo pasó de un punto al otro, sino dónde está y dónde estaba, ¿no? Nada más. ¿Está bien? Eso es. Entonces, fíjense que una posibilidad es la que está acá, ¿no? Es decir, bueno, la rotación, ¿no? Lo que me interesa, lo que es más nuevo, más novedoso es la descripción de la rotación. Una posibilidad sería dar instante a instante el eje correspondiente de rotación, el versor que me da la dirección, y el ángulo rotado. Fíjense los 3 grados de libertad, los dos componentes de n y el ángulo. Bueno, esa es una posibilidad, pero bueno, es una posibilidad que no es muy práctica. Está bien, podría eventualmente usarse, pero lo que usamos en realidad es otra forma de dar la orientación, que son los amados ángulos de Euler. ¿Está bien? Que es lo que vamos a ver ahora con un poquito de detalle. Entonces, de nuevo, ahora lo que queremos describir es la orientación del cuerpo, ¿no? La orientación de C' respecto de S. ¿Cómo lo damos? Bueno, de nuevo, lo damos en términos de las componentes de un vector. En S tienen más componentes, en S' van a tener otras componentes. Por una cuestión de notación y evitar primos y esas cosas, vamos a llamar a las componentes en el sistema C' como 1, 2 y 3. En lugar de llamarla X y Z, los ejes van a ser el eje 1, el eje 2 y el eje 3, que corresponden, ¿no?, al X, al Y, al Z sería. Al X' y Z'. ¿Está bien? Es notación usual, digamos, en este tema, y bueno, lo vamos a adoptar. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿la idea cuál es? La idea de escribir la matriz esa de rotación que me lleva, ¿está bien?, las componentes en el sistema S a las componentes en el sistema rotado de S'. ¿Está bien? O sea, si quieren, está la matriz que me describe la rotación, ¿no? La orientación de los ejes. Por las componentes que un mismo vector tiene en los dos sistemas. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esa matriz? ¿Cómo la describimos formalmente, ¿no? De una manera práctica. Bueno, para empezar, recordemos cómo son las matrices de rotación planas, ¿no? Cuando uno de los ejes de los sistemas coinciden. Por ejemplo, el eje Z de los dos sistemas coinciden, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que tenemos el sistema S y S', tal que los ejes Z, o sea, Z y Z' o Z y X3 coinciden, ¿no? Serían los que salen del pizarrón. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos un vector cualquiera, llamémoslo R, ¿está bien?, que tendrá, bueno, fíjense que tiene componentes sobre el sistema S, tiene componentes, si hago la proyección ortogonal, tendrá componente X y componente Y, ¿no? Mientras que si hago la proyección ortogonal sobre el sistema S', tendrá componente X1 por acá y componente X2 por acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, en términos de los ángulos que forma R con cada uno, con X o con X1, fíjense, ¿no? La componente X1 será R por el seno, por el coseno de este ángulo, o sea, por el coseno de alfa menos phi. ¿Está bien? Y de nuevo, bueno, si el coseno de alfa menos phi lo escribimos como
coseno alfa, coseno phi, más seno alfa, seno phi. Fíjense que nos queda esta expresión. Y en esta expresión identificamos, fíjense, r coseno alfa no es otra cosa que x, ¿no? Y r seno alfa no es otra cosa que la componente y. Perdón, la componente y. O sea que x1 es x coseno alfa más y seno, x coseno phi más y seno phi, ¿no? Phi justamente es el ángulo rotado del eje x, ¿no? Del eje x1 respecto del x, ¿no? Es cuánto rotó el sistema alrededor del eje z, del eje común z. ¿Está bien? Bueno, y con x2 lo mismo, ¿no? x2 será r por el seno de alfa menos phi, bueno, y descomponiendo el seno de alfa menos phi como seno alfa coseno phi menos coseno alfa seno phi, bueno, reconstruimos que x2 sea la componente sobre el eje sobre el eje 2, de r, es igual a i coseno phi menos x seno phi. ¿Está bien? Bueno, eso es conocido, ¿no? Entonces, bueno, si queremos relacionar x1, x2, bueno, y x3, que no, en principio está también, a pesar de que no cambió, es el mismo que el z, ¿no? Si el vector este además tiene una componente en la dirección perpendicular, bueno, es la misma los dos sistemas, ¿no? Los ejes coinciden. Entonces, bueno, la matriz que relaciona las componentes de una con la otra es esta, ¿no? Fíjense, ¿no? Formamos la matriz que me da las relaciones estas. x1, x2 y x3, fíjense que son estas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, bueno, la idea es esencialmente que las matrices alrededor de ejes que son comunes a los dos sistemas son muy simples. ¿Mm? Se relacionan directamente con el ángulo girado alrededor del eje común. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿la idea cuál es? La idea de Euler, el originario, que originó esta descripción, es justamente hacer eso, hacer tres giros simples como este, sucesivos, cada uno de los cuales alrededor de algún eje particular simple, ¿no? En el cual sea sencillo describir la matriz como es en este caso, ¿no? Entonces, bueno, de hecho la primera rotación es justamente esta. Nosotros pensamos entonces, consideramos que el sistema S y S' originalmente están coincidiendo. ¿Eh? O lo imaginamos, no hace falta que hayan coincidido, obviamente, ¿no? Imaginamos eso, imaginamos los dos sistemas coincidiendo, el eje X con el X1, el eje Y con el X2 y el eje Z con el X3. Y lo primero que se hace es justamente esto, un giro alrededor del eje Z o X3 común de valor phi. Y eso me da una primera transformación. Me lleva a estos valores. ¿Está bien? Bueno, y después vamos a aplicar un par de rotaciones adicionales, ¿no? Recuerden que tenemos 3 grados de libertad, esperamos que haya 3 ángulos, ¿no? 3 rotaciones nos lleven a dar la rotación genérica que queremos. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es una composición de esas 3 rotaciones. La primera es esta, el giro alrededor del eje. A ver si tienen, creo que está más claro en el... Está más claro. Fíjense, este es el giro, ¿no es cierto? Alrededor del eje común Z, X3 y Z. Lo vamos a ver acá, que es un poquito más claro, me parece. Acá. Acá lo vemos sucesivamente, ¿no? ¿La idea cuál es? La idea es esta. Primero, bueno, lo que ya acabamos de decir. La rotación alrededor del eje Z, o X3. Lo llamo X3,0 porque es la posición inicial que tiene el sistema S', ¿no? El eje X3 coincide con Z. Entonces tenemos este giro en phi, cuya matriz es la que vimos recién. Entonces, bueno, después de ese giro, fíjense que el eje X1 queda en esta posición, que se llama X10, ¿está bien? La llamo así. El eje X2 quedó también girado en phi en la posición X20.
Y este eje particular le vamos a dar un nombre, se llama la línea de nodos. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque este va a ser el eje alrededor del cual vamos a hacer el segundo giro. ¿Está bien? Entonces, primer giro alrededor del eje X, cantidad phi. Eso nos lleva la posición del eje X, o mejor dicho, la posición del eje X1, ¿no? La del sistema que ha sido rotado, a la posición X1, 0, que llamamos xi, la línea de nodos. ¿Está bien? Ahora seguimos. Hacemos lo que vamos a hacer ahora, es un giro alrededor de la línea de nodos, lo que está acá. Al girar alrededor de la línea de nodos, fíjense que el eje X3, que originalmente coincidía con el eje Z, se inclinó un ángulo θ. ¿Eh? Y el eje X2, 0, que había llamado la posición después de la primera rotación del eje X2, que estaba en el plano XY, ahora se levanta del plano XY un ángulo θ también, ¿no? ¿Se imaginan cómo es la rotación? Entonces, bueno, ese ángulo θ es la segunda rotación, alrededor de la línea de nodos. ¿Eh? Fernando, perdón, una consulta. Te preguntan en el chat qué Ah, sería exactamente la línea de nodos. bueno, tiene ese nombre particular por una cuestión astronómica, histórica, pero en realidad, por ahora no es nada más que la posición que tiene el eje X1 después de del primer giro. Y va a ser la línea alrededor de la cual vamos a rotar. ¿Está bien? Ahora va a quedar un poquito más claro cuando hagamos la última rotación. ¿Eh? Y la importancia que tiene, digamos, la línea de nodos. Entonces, bueno, por ahora simplemente conceptualicemos cuáles son las rotaciones, ¿no? Una primera rotación alrededor del eje común Z, X3, en valor phi, que me lleva el X1 a esta posición. Ahora, bueno, justamente alrededor de ese X1, otro giro de una magnitud θ. ¿Está bien? Que me saca el eje X3 del eje Z, ¿no? Lo separa, lo inclina. Y el eje X2, bueno, lo levanta del plano XY donde está originalmente. Pasa a esta otra posición. ¿Está bien? Bueno, y después viene la última rotación, que es la última rotación es alrededor del nuevo eje X3. ¿Eh? Esto que está acá. Originalmente lo teníamos el X1 acá, la línea de nodos, digamos. ¿Está bien? El eje X3 estaba ahí, digamos. Y el eje X2 en alguna posición acá levantada, ¿no? En θ. Bueno, ahora lo que hacemos es giramos alrededor del eje X3, un ángulo psi. ¿Está bien? Con lo cual, digamos, el eje X1, que estaba en la línea de nodos, ahora se mueve, se levanta, digamos, inclinado, este ángulo psi, a esta nueva posición, que será la posición final, ¿no? La posición que queremos considerar. Por supuesto, el eje X2 también se mueve, ¿no? De la posición que tenía acá, gira en el plano perpendicular a X3, gira una cantidad psi. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, esas serían las tres giros que me llevan de la posición inicial en la cual coinciden los tres ejes a esta posición genérica en la cual están rotados en estos tres ángulos, phi, psi y phi, θ y psi. ¿Está bien? Digamos, esta orientación es una orientación genérica. Yo, digamos, cualquier orientación la puedo describir en términos de estos tres ángulos. ¿Está bien? Fíjense, acá la línea de nodos tiene un poquito más de significado. ¿Por qué? Porque es justamente la línea de intersección de dos planos. El plano perpendicular a Z y el plano perpendicular a X3. ¿Eh? Si quieren, cuando ya tenemos la orientación final, la que nos interesa describir, del sistema C', ¿no? Fíjense, la línea de nodos corresponde a la intersección de los dos planos.
Cada uno perpendicular a uno a Z y el otro a X3. ¿Está bien? Digamos, si recuerdan cuando hablábamos de la descripción del movimiento de un satélite, por ejemplo, y cosas así, de hecho se hablaba de la línea de nodos, ¿no? Uno era el plano del movimiento, donde estaba la elipse, por ejemplo, y otro era el plano ecuatorial. ¿Eh? ¿Está bien? De ahí viene el nombre, línea de nodos está asociada con eso. Recuerda que estaba, Perdón, no... ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, dale. No. O sea, solo coinciden en una línea cuando estás rotado en los tres sentidos. Pero, por ejemplo, cuando hiciste la primera rotación, vos decías que era la línea de nodos donde estaba X1. Pero ahí Sí, los dos planos coinciden totalmente, ¿no? sí, 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 sí. No, está bien, ok, tío, pero se le da el nombre de línea de nodos justamente a esa, a la posición del eje X1 después de la primera rotación. Ok, que ¿Está siempre es bien? el eje X1. No, no, no. Después no, después de la última rotación, fíjate que ya no es el eje X1. No, no está bien, digo, siempre se define así como la primera rotación respecto a X1. Sí, sí, claro, sí, porque Ok, alrededor de ese eje pues, se va a inclinar el X3. ok, perfecto. Y, y cuando se inclina, y por supuesto, para que haya un nodo tiene que haber un tita, ¿no? Distinto a cero, tiene que haber una inclinación del eje X3. En el momento que inclinas X3, ya aparecen dos planos que no son paralelos, ¿no? El plano perpendicular a Z y el plano perpendicular a X3. Y en algún lado se van a interceptar en una línea. Ok, gracias. Y esa línea va a ser siempre la posición justamente alrededor del cual rotaste X3. Hiciste tita, ¿no? Que es siempre la posición de X1 después de la primera rotación. Si no hubiera rotación, sería, bueno, 0, phi, entonces sería alrededor, el eje de nodo sería el X. ¿Está bien? Pero bueno, en general, ahí. Si hay alguna cosa en el chat, por favor, coméntenme porque no lo puedo ver. ¿Está bien? Entonces, formalmente esas serían las tres rotaciones, ¿no? Conceptualmente. Bueno, ¿cómo las describo formalmente, no? Digo, ¿cómo las escribo matemáticamente? Esa es la parte divertida, ¿no? Bueno, ahí están un poquito. Bueno, la describo así con las tres matrices de rotación simple, porque cada una de ellas es alrededor de un eje particular fijo, ¿no? En un sistema. Fíjense, la primera rotación es alrededor del eje Z. ¿Eh? La segunda rotación es alrededor del eje provisorio X1. ¿Está bien? Y la tercera rotación es alrededor del eje X3. O sea, siempre es alrededor de algún eje de los sistemas considerados, ¿no? ¿Está bien? De manera que en ese caso las matrices de rotación son muy simples, son de la forma que ya conocíamos, ¿no? Seno, coseno, coseno, seno, ¿no? ¿Está bien? Con un signo en medio. Y justamente la rotación, justamente el eje de rotación está relacionado con el valor 1, ¿no? Siempre, alrededor del eje del cual se hizo la rotación. Entonces, fíjense, la primera matriz de rotación, la del ángulo phi, como es alrededor del eje Z, bueno, es la que habíamos visto antes, ¿no? Como X1, X2 y X3 están relacionados con X y Z de esta manera. ¿Está bien? Con esta matriz de rotación, como habíamos visto con detalle antes. Bueno, fíjense, la, la segunda rotación alrededor del eje provisorio X1, ¿está bien? Fíjense, justamente el X no varía, por eso tiene un 1 acá y 0 acá. Los que varían son las componentes X2 y X3, ¿está bien? Y varían simplemente de esta manera, ¿no? Con el giro de tentita. Mientras que digamos, la última es un giro de nuevo
como el original, alrededor del eje X3. ¿Está bien? O sea que tiene la misma forma que el original. ¿Está bien? Fíjense. Ahora gira, en lugar de girar phi, gira psi. Fíjense justamente que estas matrices se aplican en sucesión, ¿no? Primero se aplica esta, luego esta y luego esta, ¿no? Recuerden que el producto de matrices no es conmutativo, ¿no? Las rotaciones no son conmutativas. ¿Está bien? El orden de los factores sí altera el producto, ¿no? No es lo mismo una rotación si hago primero este y después este, que si hago primero este y después este, ¿eh? Justamente porque estas son rotaciones que están hechas sobre ejes que han sido previamente rotados, ¿no? ¿Está bien? Esta rotación alrededor del eje X1 no es el eje X1 original, sino es el X1 rotado, después de habérsele aplicado esta, ¿eh? ¿Está bien? Y esta, por supuesto, la rotación alrededor del eje X3, que no es la misma que esta, porque ahora el eje X3 que tenía acá es distinto al eje X3 que tengo acá, ¿eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, la matriz A es simplemente la composición, digamos, ordenada de estas tres rotaciones, ¿no? La matriz que me da el giro final. A es, bueno, lo que estaba escrito acá, ¿no? Es esto. Primero se aplica esta rotación, después este, después este. ¿Está bien? O sea que formalmente, digamos, siempre puedo escribir la matriz esta en términos de esos tres ángulos de esa manera. Y siempre es eso, ¿no? Bueno, pero ¿está bien? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Venimos bien? Si quieren, esto es formal. O sea, siempre yo, digamos, la matriz genérica de rotación es esta, y siempre la puedo escribir así, con estas tres matrices que están escritas ahí abajo. ¿Está bien? ¿Está bien? Donde los ángulos representan lo que acabamos de ver en la figura anterior. ¿Está bien? Estas cosas acá. El phi, el psi y el teta. Una pregunta. Dale, dale. Me llama la atención, ¿cuál es la ventaja o el objetivo o por qué es que se elige pensar a las rotaciones o a los movimientos de esta forma? Fíjate, la alternativa otra era dar un eje y un ángulo, ¿no? ¿Cómo lo determinas a partir de...? Acá por lo menos uno puede hacerse una imagen de cómo tiene que rotar el sistema para llevarlo de una posición de referencia a la posición que le interesa. ¿Está bien? Te imaginas estas tres rotaciones, te las imaginas, ¿no? Y las podés hacer casi con los dedos. En cambio, determinar el eje, también, en principio también lo podrías determinar por lo menos imaginándotelo, pero de ahí a escribirlo formalmente y decir n tiene estas componentes y phi vale tanto, es una operación mucho más complicada que hacer este producto de tres matrices sencillas. ¿Está bien? Y de ángulos que uno puede ver también en forma más o menos sencilla. Es práctica, digamos, la ventaja es práctica. Que se escribe formalmente de manera muy sencilla, como ese producto de esas tres matrices. ¿Está bien? Y tiene una ventaja más que la que vamos a comentar ahora, que es la de escribir la velocidad angular, el omega, ¿no? Que hasta ahora no lo vimos, estuvimos hablando de los ángulos rotados, la orientación, pero no hablamos del cambio de esa orientación del omega. ¿Eh? Y eso es lo que se ve de una manera muy simple también con esta construcción de Euler. ¿Eh? Fíjense. No sé, ¿te contesté la pregunta? Discúlpame. O más o menos. Sí. No, es que me parece medio raro porque es como que siento que hay como que no es muy simétrico, entre comillas, porque es como que hago un giro en Z, uno en X y otro en el nuevo Z, digamos. Como que Sí. uno de los ejes no lo toco nunca, me parecía medio raro. Ah, Nada, por una sí. cuestión de no sé, que me pareció curioso.
Bueno, porque en principio porque son más sencillos, ¿no? Más sencillo de imaginárselo. Pensar que dos de las matrices son iguales, ¿no? O sea, uno es phi y el otro es psi, simplemente, pero son iguales. Es una ventaja haber usado los ejes equivalentes en las dos rotaciones. Si no tendrías los fuera de la diagonal y eso cambiado de lugar. En este caso es casi mnemotécnicamente muy simple de recordarlo, digamos. Eso ya te simplifica un poco. Pero bueno, no sé, se le ocurrió a Euler y parece que funcionó bien, ¿no? Está bien en el sentido que fue bien aceptado, ¿no? De hecho vas a ver con la práctica que es súper práctico. ¿Está bien? De hecho, también te podrías inventar otra si quisieras, ¿eh? Uno no está obligado. De hecho, existen otras descripciones, ¿eh? No es la única. Pero esta, si quieres, es una de las más convenientes para esta descripción. Bueno, les comento lo de la velocidad angular, cómo la escribimos también en términos de estos ángulos, ¿no? Fíjense que también la velocidad angular es, digamos, si tengo una dada orientación de los ejes, imaginemos, ¿no?, que ya el sistema está rotado, ¿no?, de la manera más genérica, ¿está bien? Está en esta posición, y ahora quiero hacer una rotación infinitesimal, ¿está bien? Voy a cambiar infinitesimalmente los tres ángulos, el phi, el teta, digamos, y el psi, ¿está bien? Bueno, cada uno el cambio va a ser alrededor del eje que le corresponda, ¿no? El phi va a girar alrededor de z, el tita alrededor de la línea de nodos, y el psi alrededor del eje x3, ¿está bien? Entonces fíjense que cada uno me va a definir una componente de velocidad angular, fíjense, ¿no? Alrededor del eje z tengo un phi punto, de manera tal que phi punto por diferencial de t me da el diferencial de tita que rotó, ¿no? El diferencial de phi que rotó. Alrededor del eje. Entonces, fíjense, la rotación phi, su cambio, me define un phi punto en la dirección z. El cambio de tita, o sea, me define un tita punto alrededor de la línea de nodos. ¿Está bien? Y el cambio en psi me define un psi punto rotando, digamos, alrededor del eje x3. Entonces, fíjense que una velocidad angular genérica, ¿está bien? El cambio en los tres ángulos está dado como la composición de las tres componentes, ¿no? Un phi punto en z, un tita punto en la dirección de ahí en nodos y un psi punto en la dirección del eje 3. ¿Eh? Lamentablemente, digamos, cada componente está en un sistema distinto, si quieren, ¿no? El phi punto está en z, el tita punto está en esta línea que no es ninguna de los ejes del sistema final, digamos. Y el psi punto está en 3, en la dirección 3. Fíjense, si yo escribo fíjense, la componente de rotación alrededor del eje 3, el omega asociado al ángulo psi es psi punto en la dirección de 3. ¿Está bien? Es muy simple de escribir, por lo menos, si estoy considerando las omega, sus componentes en el sistema C', ¿no? Empecemos entonces con el phi, ¿no? Perdón, este es el anterior, este es el tita. Acá. Bueno, este sería el phi punto, ¿no? Alrededor del eje z. Fíjense que tiene componentes, ese vector omega asociado a phi, tiene componentes phi punto en z. ¿Está bien? Imaginémonos, por ejemplo, que nuestro objetivo es escribir las componentes del vector omega completo en el sistema S. ¿eh? En el sistema con, digamos, componentes X y Z. ¿Está bien? Bueno, obviamente, la primera es muy simple. La velocidad angular asociada a phi es phi punto en la dirección Z.
Ya la tenemos escrita en el sistema S, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con la velocidad asociada a tita, el omega tita? Bueno, omega tita, por supuesto, es tita punto en la dirección de la línea de nodos, en esta. Bueno, y esa, si la queremos expresar, por ejemplo, en componentes sobre x y z, bueno, esa es muy simple también. Porque sobre x será coseno phi, sobre y será seno phi, y sobre z 0, ¿no? O sea que esta misma velocidad expresada en componentes sobre el sistema S, fíjense que también es muy simple, ¿no? Es tita punto, bueno, la componente x será tita punto coseno phi, la y tita punto seno phi, y 0 en z. ¿Está bien? Entonces fíjense que ya tengo dos de las componentes, ¿no? Bueno, y me falta la última, que es el giro alrededor del 3. Bueno, este es un poquito más complicado, ¿no? Fíjense, está acá. Si quiero, por supuesto, de nuevo, en términos de si lo quisiera expresar en componentes en el sistema S', esta es muy simple. Así como era simple la rotación alrededor de phi, alrededor de z, ¿no? El phi punto por z. Bueno, acá es la velocidad asociada a psi, es psi punto en la dirección E3. Esta, ¿no? Pero la dirección E3, bueno, si lo quiero proyectar sobre el plano, sobre X y Z, digamos, sobre las componentes X y Z, sobre el sistema S, ¿está bien? Fíjense que es medio complicado. Por ejemplo, si quiero ver las componentes, bueno, la componente Z es fácil, ¿no? Es simplemente coseno de tita. El problema son las componentes X e Y. Pero la componente X e Y, imagínense que proyecto primero sobre el plano XY, ¿no? Lo proyecto hacia acá. O sea, me da la proyección sobre el plano XY será seno de tita, ¿no? Recuerden que esto es un versor, tiene módulo 1, ¿eh? Así que la proyección es simplemente el seno al coseno. Entonces, bueno, acá será seno de tita. Y ahora lo tengo que proyectar sobre los ejes X e Y. ¿Está bien? Pero fíjense que cómo está definido, ¿no? Justamente la línea de nodos, esta, es la que me definió la inclinación del eje 3. ¿Está bien? De manera que la proyección del eje 3 sobre el plano XY forma un ángulo de 90 grados con la línea de nodos, ¿no? Porque justamente el eje 3 giró alrededor de la línea de nodos. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta proyección yo sé que forma un ángulo de 90 grados con la línea de nodos. ¿Está bien? Entonces, bueno, de esa manera me es fácil calcular cuál es el ángulo que forma la proyección con los ejes X e Y, ¿no? ¿Está bien? Este ángulo será 90 o pi sobre 2 menos phi. Así que la proyección sobre X será, bueno, primero la proyección sobre el plano, seno, y después la proyección sobre X, coseno de pi sobre 2 menos phi. Y sobre Y, bueno, fíjense que simplemente es el seno de este ángulo, pero cambiado de signo, ¿no? Pues se proyecta sobre la dirección opuesta, ¿no? Entonces, la proyección sobre el plano, seno de tita, por el seno de pi sobre 2 menos phi, pero con cambiado de signo porque estoy proyectando sobre el otro. Entonces, fíjense que estas serían las tres componentes del versor E3 en X y Z, ¿no? ¿Está bien? Bueno, desarrollando estos cosenos pi sobre 2 menos phi, eso me da esta expresión. Y entonces, bueno, las componentes en X y Z del omega de psi, que era psi punto por E3, es simplemente ahora en las tres componentes X y Z, eso todo acá. ¿Está bien? Por supuesto, el omega completo es la suma de los tres omega, ¿no? Esto que está acá, ¿no? El omega completo es la suma del omega asociado a phi, el omega asociado a tita, el omega asociado a psi, que si ahora, como hice antes, lo proyecté en los tres en componentes sobre X y Z, la primera es esta, la segunda es esta, y la tercera es esta de acá, ¿no? O sea, en componentes omega X, omega Y, omega Z, si junto las componentes, ¿no? Las componentes X y Z, fíjense que me da esta expresión.
sea que ya los ángulos de Euler también me dan, de una manera muy compacta, digamos, muy relativamente simple, las componentes de la velocidad angular, el omega, en el sistema S, ¿no? Acá está, bueno, acá está representado lo que decía, ¿no? Las tres componentes. ¿Está bien? Fíjense que también pueden hacer, en lugar de hacerlo sobre los ejes X y Z, lo podría hacer sobre los ejes X1, X2, X3, ¿no? Fíjense que en ese caso la que es simple sería esta, ¿no? La psi, que sería simplemente psi punto en la dirección 3. Lo equivalente a esto acá. O sea, si yo proyectara sobre los ejes X1, X2, X3, en lugar de, bueno, tener esta expresión, tendría otra distinta, ¿no? Donde claramente aparecería un omega 3 que tendría solamente psi punto. Y después, bueno, aparecerían cosas parecidas a esta, pero con otros ángulos, ¿no? Bueno, eso está un poco lo que está acá, ¿no? Se lo dejo como ejercicio. La forma de hacerlo es igual como se hizo con los ejes X y Z. Bueno, pero están escritos acá, ¿no? Acá es lo que vimos recién. Las componentes de omega sobre los ejes X y Z. Y acá tenemos lo mismo, la componente de omega sobre los ejes 1, 2 y 3. Eventualmente nos puede servir una u otra de acuerdo a lo que queramos hacer. ¿Está bien? Entonces, recapitulando más o menos rápido, fíjense, hemos visto los ángulos de Euler que por un lado nos describen la orientación del cuerpo, ¿está bien? Y nos permiten relacionar componentes de vectores en un sistema, el sistema fijo al cuerpo, con componentes del mismo vector en el sistema fijo al laboratorio. Y además, los mismos ángulos nos sirven para describir la velocidad angular de rotación, ¿está bien? La que aparece en la expresión general de la velocidad de un punto cualquiera del sólido, ¿no? ¿Está bien? La expresión esta, ¿no? Fíjense que ahora, por ejemplo, en términos de lo que acabamos de ver, podríamos escribir explícitamente esta velocidad, con un omega explícito en términos, con omega componente de X y Z, va a ser el producto de este, y podríamos realmente proceder a escribirlo, ¿no? Por ejemplo, la componente Bx, Bi, Bz, velocidades de un punto cualquiera del sólido. ¿Está bien? Lo podríamos hacer explícitamente y tener una expresión, que después lo podríamos usar para un lagrangiano o lo que quisieran. Entonces, de nuevo, en este caso, desde el punto de vista así de aplicación, por ejemplo, en lagrangiano, fíjense cuáles serían los grados de libertad que podríamos usar. ¿Cuáles serían nuestras coordenadas generalizadas? Bueno, claramente la posición del origen, ¿no? Del O, que tendrá tres componentes. Si lo vamos en cartesiana serán X, O y O, Z, O. Y además nos faltan los tres ángulos de Euler que me dan la posición instantánea de la orientación del cuerpo, ¿no? El phi, el tita y el psi, los tres ángulos de Euler. Entonces, bueno, nuestras coordenadas generalizadas, en caso de un sólido libre de moverse de cualquier manera, serían esas seis, ¿no? Tres componentes de la posición O y los tres ángulos de Euler, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces ya podríamos describir lagrangianos de sólidos en general. También ya lo vamos a hacer en su momento. ¿Alguna consulta, duda? Aclaración, lo que quieran. Acá estoy de vuelta. Dígame si quedó alguna cosa medio oscura, ¿eh? Estoy viendo. Bueno.
Está bien, entonces si no hay preguntas, los dejo que descansen un rato antes de la práctica. Pero si Te hago tienen una preguntas. pregunta Sí, dale, dale. Sí, de la última página. sí, ¿querés que la vuelva a poner? Este, sí, el omega S puede ser cualquiera de los dos o es el que está, digamos, El, las proyecciones en los ejes del cuerpo. el omega es el mismo, ¿no? Como vector es el mismo. Lo que pasa es que la estás expresando en dos sistemas distintos. De acuerdo a lo Ok, que vos te interese. Por ejemplo, si estás describiendo todo el sistema S, los expresás en términos de X y Z, ¿no? Por ejemplo. ok, perfecto. Pero podría no, digamos. Ya vamos a ver, vas a ver un montón de aplicaciones que puede ser cualquiera. Pero de nuevo, siempre nos estamos refiriendo, por supuesto, al mismo omega, ¿eh? No es que, Claro, sí, está bien. entonces, sí, Gracias. no. Bueno, vean si quieren, hay muchas cosas por internet o sobre ángulos de Euler, está lleno de animaciones, ese tipo de cosas, y puede servir también para aclarar un poquito. ¿Está bien? O no, a veces confunden más, pues. Pero bueno, es bueno que se los imaginen ustedes, agarren un objeto cualquiera y vean los ángulos, cómo los podrían definir en cada caso. ¿Está bien? Bueno, entonces si no hay más preguntas, ya hay saludos de fin de semana y todo en el chat, así que les mando un buen saludo de fin de semana también, buen fin de para todos. ¿Mm? Bueno, y los dejo. Voy a parar de grabar porque ya no hay más preguntas, ¿no? Así dejo de grabar.